Bueno, ¿qué es un juego finito de forma estratégica? Un juego finito de forma estratégica es aquel juego que nosotros vemos representado de forma matricial. Pero empecemos por lo primero, ¿qué es un juego finito? Un juego finito es aquel juego en el que ambos jugadores tienen un número limitado de jugadas. Por lo tanto, siempre el juego va a terminar, ¿sí? O sea, no va a seguir como avanzando infinitamente. Un claro ejemplo de esto es el juego de las monedas, en el que cada jugador va retirando monedas hasta que la pila de monedas se acaba y hay un ganador o un perdedor, respectivamente. Cuando nosotros representamos el juego de forma matricial, es cuando lo vemos de forma estratégica, que es como pues lo conocemos normalmente pues, por la clase. Gracias a esta forma matricial podemos evidenciar fácilmente los actores, las estrategias y las elecciones de cada jugador con respecto al juego. Esto nos permite llegar fácilmente al equilibrio de Nash puro y al equilibrio de Nash discreto. Esta parte de juegos con intereses idénticos, tenemos que cada juego en el que todos los jugadores tienen la misma función de pago tiene el FPP, el Fixed Play Property, que es una característica presente cuando la variante del algoritmo permite calcular los equilibrios y el juego converge en un equilibrio de Nash. En estos juegos la función de utilidad de los jugadores son elegidas para que sean iguales. Además, es fácil verificar que todos los juegos de intereses idénticos tienen al menos un equilibrio de Nash puro, es decir, que cualquier perfil de acción maximiza FIDEA. Para la parte de juegos potenciales, tenemos un juego potencial, es aquel para el que existe un potencial en P de la multiplicatoria de X y en los reales. Esta es una generación significativa de un juego de intereses idénticos, solo que el cambio en la utilidad de un jugador resulta en el cambio unilateral de la estrategia es igual al cambio en la utilidad global. Cualquier acción de la maximización de la función potencial es una estrategia pura de Nash de equilibrio. En cuanto a los juegos débilmente cíclicos, cuando estos se pueden representar a partir de un conjunto denominado A que representa las acciones que se pueden tomar en el juego, entonces el mejor camino a tomar a partir de este conjunto de acciones se puede representar a partir de la siguiente expresión mostrada a continuación. Es decir, que por cada secuencia, en función del tiempo, los jugadores intentarán maximizar su propia utilidad. Cabe resaltar que se puede decir que este juego es débilmente si para una perteneciente al conjunto de acciones existe un mejor camino para que en el comienzo de la partida les pueda brindar el jugador PI a obtener un mejor equilibrio de Nash en la máxima utilidad disponible. De esta manera, los juegos potenciales es un claro ejemplo de este conjunto. La dinámica para juegos de interés idénticos hay que tener en cuenta que se representa a partir de la utilidad máxima que el jugador puede recibir en los juegos idénticos para un tiempo determinado. El procedimiento para llevar a cabo este método se divide en tres fases, la cual es el inicio, que se refiere a que en el tiempo t igual a cero todos los jugadores escogen una acción al azar y esta se denomina como la acción de referencia. Posteriormente, la acción de selección se refiere a que en cada subsecuencia del tiempo, el jugador a seleccionar pone su propio punto de referencia de forma aleatoria, tal cual que tiene una probabilidad dada que va a estar dado por uno menos el factor de experimentación que está denominado como epsilon. Posteriormente, la actualización de la estrategia de referencia se refiere a que con el paso del tiempo, los jugadores van a querer maximizar la utilidad disponible a partir de la función que se muestra a continuación. Es decir, que cada jugador redefinirá su punto de referencia teniendo en cuenta de que si éste va a maximizar o no su función de utilidad. De esta forma, para la dinámica de experimentación se usará el teorema 3.1 en donde sea G un juego finito donde n jugadores con intereses idénticos, donde cada jugador puede usar la metodología segura o de experimentación segura en cual pueden redefinir sus límites de partida y que a su vez posea una probabilidad menor a 1, se tiene que por lo menos existirá un equilibrio de Nash con una probabilidad P, sí y solamente si el factor de indagación que está dado por epsilon es lo suficientemente pequeño para que el momento de hablar sobre 1 menos k sea un número bastante cercano a 1. El cumplimiento del teorema 3.1 se puede fundamentar al analizar la utilidad de cada jugador como una posibilidad propia del equilibrio conjunto de Nash. Esto se hace mediante la representación de la utilidad óptima a partir de la siguiente función, es decir, que para cada posible elemento, las sesiones de referencia va a existir un equilibrio óptimo de más cuya probabilidad está dada por epsilon dividido en a sub 1. Este A sub 1 denota las secciones generales de cada
jugador implica que eventualmente existirá un valor que satisface la utilidad de cada jugador para cual epsilon sea mayor a cero. Ahora, asumiendo que dicho equilibrio ocurre en un tiempo t desconocido y que ese no pertenece al conjunto de acciones A sub i, por consiguiente va a existir el equilibrio óptimo de Nash que surgirá en un tiempo mayor al previamente establecido, debido a que epsilon tiene una magnitud muy pequeña, implica que entonces para todo valor que cumple las anteriores condiciones, entonces al hacer la expresión 1 menos epsilon elevado a la n, va a ser siempre para cada valor mayor que la probabilidad, por lo cual eso confirma la veracidad del teorema. Bueno, vamos a hablar de la dinámica de experimentación simple para juegos débilmente acíclicos. Esto se divide en tres partes: inicialización, selección de acción, acción de referencia y utilidad de referencia. Y pues digamos que el cuarto paso es que se devuelve al punto de selección de acción y se repite. Entonces, inicialización es que cuando cada jugador aleatoriamente selecciona y juega una acción. Así empieza y esto establece la acción de referencia del jugador en el tiempo 1, así como se evidencia acá, y además la utilidad de referencia en el tiempo 1 iniciando aquí. Selección de acción, que es la segunda parte. En el tiempo siguiente, cada jugador tiene esta probabilidad con probabilidad 1 menos e. Aquí se selecciona aleatoriamente uniformemente sobre A1, que es el conjunto de acciones, con la probabilidad E. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esto no sea igual, así como se evidencia acá, sino que sean diferentes. Entonces, en ese caso, tenemos un jugador experimentado. La tercera parte es la acción de referencia y utilidad de referencia. Entonces, cada jugador compara la utilidad recibida con la referencia. Si el jugador es experimentado, la utilidad recibida es mayor a la de referencia. Entonces, la acción de referencia en el tiempo más 1 es igual a la acción seleccionada. En la utilidad de referencia en t más 1 es igual a la recibida. Si el jugador es experimentado y la utilidad recibida es menor a la utilidad de referencia, entonces la acción de referencia en t más 1 es igual a la acción de referencia en t. Y la utilidad de referencia en t más 1 es igual a la utilidad de referencia en t. En caso el jugador no sea experimentado, entonces la acción de referencia en t más 1 es igual a la acción de referencia en t. Y la utilidad de referencia en t más 1 es igual a la utilidad recibida. Pasado esto, vuelve y se regresa al segundo punto, que es el punto de selección y acción. Posteriormente, ya con esto, podemos hablar del teorema 3.2, el que dice que G es un juego finito de n jugadores débilmente acíclico, en el que todos sus jugadores usan el método anteriormente mencionado, el que les acabo de decir, con una probabilidad de P menor a 1 y una tasa de exploración de E mayor que 0. Es lo suficientemente pequeña entonces en un tiempo largo t, AT, donde AT es el equilibrio de Nash de G con al menos la probabilidad P, definiendo el estado de los dinámicos por el par AU. A que vendría siendo la acción conjunta base y U que es el vector de utilidad base. Partiendo el estado en tres conjuntos, que serían el X, el E y el D, donde X es el conjunto de estados AU para los elementos, para al menos, donde U es diferente para al menos un jugador. E es el conjunto de estados que se evidencia acá, donde no es diferente sino que son igual para todos los jugadores y es un equilibrio de Nash. Y D es el conjunto de estados AU, donde, este mismo que se ve arriba para todos los jugadores, P1 y es un desequilibrio, no es el equilibrio, ¿sí me van a entender? Siguiente, ¿esto cómo lo vamos a demostrar? En el texto se evidenciaban tres afirmaciones para llegar a la conclusión, pero solo con una pues podemos demostrar este teorema. Entonces, ¿qué nos dice la afirmación? Cualquier transición de estado AU-EX hacia el estado EUD en un periodo se da con probabilidad O U sub 1. La parte B dice cualquier transición de estado hacia el estado diferente se da con probabilidad al menos de O sub E. Entonces, ¿cómo lo probamos? Para cualquier A sub 1' EX existe al menos un jugador tal que se cumpla esto. Todos los jugadores repiten su parte del perfil de acción conjunta A, que ocurre con probabilidad 1 menos E a la n. Entonces, las transiciones de A, U hacia A sub U, donde esto es igual para todos los jugadores en P1, entonces este proceso se mueve de a U con probabilidad O sub 1. Por otro lado, cualquier transición de estado EUD
vuelve en sí mismo, siempre y cuando el jugador no experimente, lo cual ocurre con probabilidad al menos o sub 1. Tenemos la dinámica de experimentación para juegos débilmente acíclicos con mediciones de utilidad ruidosas. En esta sección nos enfocaremos en desarrollar dinámicas basadas en pagos para los cuales el comportamiento limitante exhibe el de un equilibrio puro de Nash con probabilidad arbitrariamente alta en cualquier juego finito débilmente acíclico, incluso en presencia de utilidad ruidosa. En estas experimentaciones se dan 5 fases. El inicio es cuando los jugadores eligen una acción de referencia. La exploración, los jugadores escogen una acción de referencia con probabilidad y buscan nuevas alternativas. La evaluación de acciones analiza la utilidad promedio y se define una utilidad mínima para cada jugador. La evaluación del mejor grupo de respuestas es donde los jugadores evalúan el pago de la acción de referencia con otras acciones posibles del juego. Y finalmente la actualización de estrategia de referencia en donde se decide si mantener la acción de referencia o escoger una nueva volviendo al paso 2. Dentro de esta dinámica tenemos el teorema 3.3 y 3.4 en el que sea G un juego finito de n jugadores débilmente acíclico en el que todos los jugadores usan la dinámica de experimentación muestral y 3.4 las utilidades de los jugadores están corrompidas con un proceso de ruido medio cero. Se deben cumplir que la probabilidad es P menor que 1, un nivel de tolerancia entre 0 y alfa, una inercia entre 0 y 1 y la tasa de exploración debe satisfacer la siguiente condición. Además, si la longitud de la fase de exploración M es suficientemente grande, entonces para todos los tiempos suficientemente grandes, T mayor a 0, la utilidad AT es un equilibrio de Nash de G con al menos probabilidad P. Se tienen varias pretensiones para demostrar esto. La primera indica que para cualquier jugador la utilidad promedio de una acción A durante la fase de exploración puede ser arbitrariamente cercana a la actual utilidad que el jugador puede recibir. Esto puede alcanzarse si la fase de exploración es lo suficientemente larga. Para esto, la demostración se centra en que la probabilidad de que la utilidad de una acción A sea mayor a un delta óptimo es menor que la probabilidad de la utilidad percibida por una acción que no incluye la base. En resumen, para cualquier tasa de exploración, las dos utilidades propuestas anteriormente pueden ser arbitrariamente cercanas a cero, lo que prueba que la longitud de la fase de exploración es suficientemente grande. La segunda pretensión indica que si la fase de exploración es lo suficientemente grande, el conjunto de acciones con mejor respuesta contendrá solo las acciones con mejor respuesta que la acción de referencia, con al menos una probabilidad P. Como la probabilidad se escoge arbitrariamente cercana a 1, se cumple el teorema. Otra prueba de este teorema se centra en que la evolución de las acciones de referencia cumple con un proceso markoviano. El caso especial de los llamados procesos con mejor respuesta con memoria finita e inercia, lo que asegura que desde cada estado se puede conseguir un mejor camino hacia un equilibrio de Nash. De esta forma, para cualquier probabilidad P con cierto nivel de tolerancia y una tasa de exploración aceptable, existe una mínima longitud de exploración M, que para cualquier longitud de exploración mayor a esta, la mejor respuesta de cada jugador solo contiene acciones que son estrictamente una mejor respuesta con al menos una probabilidad P. Por otro lado, como las clases recurrentes de un proceso markoviano son solo equilibrios de Nash, se puede concluir que la probabilidad de que la acción de referencia para un T suficientemente grande sea un equilibrio de Nash puro es cercano a 1. Y igualmente esto ocurre con mediciones de utilidad ruidosa. Un jugador repetirá su acción de referencia sin importar una mejor respuesta con probabilidad positiva. Por ende, si todos los jugadores siguen el mismo comportamiento una cantidad de veces considerable, la acción de referencia permanecerá constante lo suficiente como para que un jugador pueda dar una mejor respuesta para esa acción de referencia en particular. Bueno, y aquí se puede ver el esquema, la ilustración del juego de la congestión para el tráfico, una ilustración simplificada donde hay un inicio y un final para todos los conductores, y en la ilustración se muestra también el único equilibrio de Nash presente en este juego. Ningún jugador tenderá a desviarse de este equilibrio debido a que no tiene incentivos para hacerlo, debido a que no puede mejorar su utilidad. Este es un equilibrio de Nash hallado por medio de los algoritmos mencionados anteriormente.